Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu programa Vivienda en Plenitud. Tu servidor y amigo Israel Rubalcaba te da la más cordial de las bienvenidas. El día de hoy vamos a seguir hablando principios financieros y vamos a empezar, no sé cuántos programas nos lleve, a hablar acerca de la ley de la siembra y la cosecha. Toda forma de vida para reproducirse se requiere semilla, siembra y cosecha, ya sean animales, flora, fauna, se requiere forzosamente semilla, algo que reproduzca. ¿Sí? La escritura lo estableció como un principio de bendición. La multiplicación, el fructificar, son partes de la asignatura de la bendición y de lo que tú y yo tenemos que hacer. Así que yo te invito a que te quedes aquí con nosotros, convive, aprende de estos principios financieros y sobre todo, llévalos a la práctica. Cuando tú los aplicas, detonas cosas sorprendentes. Jesús dijo algo: aquel que oye mi palabra y las hace, le consideraré a un hombre prudente, el cual cavó y ahondó para edificar su casa y puso su fundamento sobre la roca. Vinieron ríos, vientos, problemas, y la casa perseveró, permaneció. Pero aquel que me oye, pero no las hace, es el hombre que edificó su casa sobre la arena. Vinieron vientos, inundaciones, y esa casa vivió destrucción. Así que los principios financieros, como todo lo que es en la palabra de Dios, es activo. Jesucristo se describe como verbo, y el verbo es la acción de un enunciado, lo que le da vida, lo que activa un enunciado. Pues así es la palabra. En Hebreos capítulo 4 dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Por lo tanto, esta palabra, qué bueno que la estás creyendo, pero llévala a la práctica. Ponla por obra y sobre todo en estos principios financieros y vas a empezar a ver reflejado en tu vida, porque el plan de Dios es precisamente que tú vivas financieramente bien, abundante. Yo te invito a que por favor nos sigas en nuestras redes sociales, cerca de YouTube. Suscríbete y comparte estos mensajes. Síguenos en Facebook. Regálanos like. ¿Para qué? Para que esto siga moviéndose. Comparte cada palabra. Bueno, pues vamos a iniciar. Y vamos a iniciar desde Génesis, desde el principio. ¿Qué con la ley de la siembra y la cosecha? La Biblia en Gálatas nos enseña que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Es una ley espiritual. Seas creyente o no creyente, es una ley espiritual. Como todo lo que dice la palabra de Dios, la crean o no la crean, es una ley espiritual, es la ley que rige el universo. Ahora bien, en el principio Dios estableció sus fundamentos financieros de fructificación y multiplicación. La base y la sustancia para que la economía vaya bien es la bendición. La misma escritura establece en el capítulo 1, en el versículo 31, dice que todo lo que Dios habló lo vio bueno y bueno en gran manera. Sí. Y se estableció la bendición en el día 7. Todo lo hizo en 6 días, pero en el día 7 estableció la bendición para que todo caminara con base en la bendición. Ahora bien, en el capítulo 2, Dios describe algo. Sí, describe ese huerto, cómo lo fue preparando. Y yo quiero que comprendas algo. Sí, el hombre en este momento no necesitaba hacer algo para obtener algo. Ya todo había sido dado, todo había sido creado, todo había sido... el hombre solamente tenía que activar los principios de Dios. Y en el capítulo 1, versículo 28, fíjate lo que establece esa bendición que se manifestó en el día 7. Y los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen y multipliquen, llenen la tierra y sojúzguenla. Y señoread. 5 principios. Uno es fructificar, multiplicar, llenar, sojuzgar y señorear.
Pero estos 5 principios establecen todo lo que la bendición venía a ser. Pero llama algo la atención. Si tú lees en el versículo 29, dice: he aquí que yo te he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Dios pone énfasis en la semilla. Y si tú ves qué significa fructificar, es dar fruto, es el fruto de una semilla. Entonces, en estos 5 pasos faltó algo primero: sembrar. Para poder fructificar se requiere sembrar. Y tú dices, bueno, ¿y por qué se le olvidó a Dios? No, sino que ese principio le correspondía al hombre en imitación a su Padre Dios. Si tú vas en el capítulo 2, verso 4 dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Yahweh Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Yahweh Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. No había hombre para que labrase. Quiere decir que ya existían estas plantas, ya existían todas estas cosas, pero no estaban en la tierra, estaban en otro lado. ¿Y dónde estaban? Yo siempre te he dicho que la tierra fue creada como un reflejo de lo que es en el cielo. En especial el Edén era como una copia de lo que era el cielo. Por lo tanto, todas estas plantas, todo esto que ya estaba creado en los cielos, pero todavía no estaban aquí en la tierra, porque como dice, todavía no llovía y no había hombre que labrase. Fíjate lo que pasó. Antes de que hubiera plantas, ¿sí? Antes de que hubiera todo, Dios formó al hombre. No quiero que te confundas. Una cosa es crear y otra cosa es formar. Todo el Génesis capítulo 1 habla de su creación, pero todo Génesis capítulo 2 habla de su formación. En el versículo 7 dice: entonces Yahweh Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ya lo he explicado esto. Este aliento de vida significa que Dios le habló al hombre y le dijo: vive, transmitió su espíritu, ¿sí? Su palabra. Y el hombre fue un ser viviente, que en hebreo significa un ser parlante, con capacidad de hablar. Ahora bien, dice la escritura en el versículo 8: y Yahweh Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. El primer ser que plantó, sembró algo fue Dios, no el hombre. Al hombre lo creó lo formó primero, antes, para que el hombre viera a Dios, que cómo se hacía para fructificar, multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla. Tenía que agarrar la semilla y plantar. Esto lo vio el hombre, para que lo que Génesis 1:28 se estableciera. Dios tenía que enseñarle al hombre cómo hacer. Es más, Jesucristo mismo dijo: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Por lo tanto, es el Padre, ¿sí? Su trabajo, por así decir, el trabajo de ser Dios es labrar la tierra. ¿No fue la comisión que le entregó a Adán en el Génesis 2:15? Y puso Dios al hombre en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Pero el que tenía que enseñarle a cómo hacerlo era él mismo. Dios le tuvo que enseñar al hombre cómo se tenía que sembrar. Cuando el hombre sembraba, entonces la bendición se detonaba. Y ahí viene la escritura: fructifica, multiplica, llena la tierra, sojúzgala, señorea en todo esto. Pero tiene un principio que el hombre tiene que llevar a cabo: el sembrar.
Cuando el hombre vio a Dios, ¿cómo se hacía? Ahora él iba a llevar a cabo lo que Dios le enseñó a hacer. Acuérdate que Dios todo lo que hace es palabra. Y eso es palabra. Labrar la tierra es palabra, es sembrar palabra. Ahora bien, ¿sí? A partir de ahí el hombre empezó a detonar y a experimentar la bendición. No lo tenía que hacer por dinero. ¿Por qué? Porque adelantito dice que de la presencia de Dios salía un río que se dividía en 4 brazos. Y el nombre de un río se llamaba Pisón. Este río se encargaba de traerle el oro o las finanzas necesarias a Adán. Entonces, en realidad, ¿para qué era la siembra? ¿Era para hacerse rico? No. Ya el simple hecho de ser hombre y ser la creación máxima, era el hombre más rico del mundo. Sí. Él no tenía que trabajar por las riquezas trabajaban para él. Pero el sembrar detonaba el control de la bendición en todo. ¿Tú quieres reproducción? Tienes que arrojar semen. Sí, no es necesario que te enseñe que un conejito conoció a una conejita y de ahí vinieron conejitos. Se requieren semen. No, nada es espontáneo. Era semilla. Sí. Ahora bien, si seguimos viendo esto, Dios plantó 2 árboles. Ya te he hablado acerca de eso. El árbol de vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Traían semilla, claro. Semillas. Todo árbol que daba fruto, la semilla llevaba así. El fruto llevaba semilla. Ahora bien, la misma palabra dice que Dios da pan al que come y semilla al que siembra. Más bien es al revés. Fíjate lo que dice en 2 de Corintios, en el capítulo 9. Dice así, verso 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. ¿Dónde vinieron esas semillas? Vinieron de la presencia de Dios. Dios es el que te va a dar semilla. Él produce tu sementera, tu semen. Él te da semilla para que tú siembres. El hombre no se procuraba las semillas, Dios da la semilla. Y estos son principios importantes porque cuando te conectas en ese pensamiento, por eso la sementera empieza a crecer. A medida que tú vas entendiendo para qué son las finanzas, tu sementera empieza a crecer. Así lo dice aquí mismo, dice la Escritura. ¿Sí? En el capítulo 9 dice, y el que da semilla al que, versículo 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará tu sementera y aumentará los frutos de tu justicia. Cuando tú estás operando en sembrar, la sementera empieza a crecer y esto es de parte de Dios. Es por eso que la gente que detiene siembras, en realidad se detiene también la sementera. Terminan no teniendo semilla, teniendo nada más comida para comer. Ahora bien, todavía no me voy a adentrar en eso. Te sigo explicando acerca de lo que el Padre le enseñó al hombre, cómo se detonaba la bendición. Lo que hace germinar no es, ¿sí?, labor del hombre. El hombre solamente tenía que arrojar la semilla. Cuando tú arrojas tu semen, ¿sí?, ese semen, una vez que tú lo arrojaste, a lo mejor te quedaste dormido, no sé, pero el semen ya siguió su curso, ya tiene una orden, la semilla tiene órdenes de reproducirse. En el libro de Eclesiastés nos enseña al respecto. Dice la Escritura, capítulo 11, versículo 5.
Como tú no sabes cuál es el camino del viento, cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Es la bendición lo que hace que esa semilla empiece a desarrollarse. Por lo tanto, retomemos un poquito esto. La bendición es: fructifica, multiplica, llena la tierra, sojúzgala, señorea. Pero faltaba un paso, y ese paso tenía que ser de parte del labrador. Y el primer labrador se llama Dios. Jesús lo dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Fue el primer ser que sembró algo aquí en la tierra. Y para ello creó a su máxima creación al hombre, para que el hombre aprendiera cómo se hace. Dios sembró la semilla, plantó un huerto, el hombre veía cómo trabajaba su padre, y en el versículo 15 le dice: ahora te pongo aquí, trabájalo, labra la tierra, lábralo y guárdalo, cuídalo. El hombre aprendió cómo se llevaba a cabo. Ahora, una vez que el hombre aplicaba esta verdad, la bendición de Dios empezaba a operar. Esa bendición que decía: te bendigo, y en esta bendición vas a fructificar, vas a multiplicar, vas a llenar la tierra. No es en tu propio esfuerzo, es en la bendición. ¿Qué tengo que yo hacer para que esa bendición se detone? Siembra. Siembra. Sí. Hay que comprender algo, que al principio esa bendición se detuvo por el pecado. Y aunque el hombre sembraba, al haberse salido de la bendición, el hombre lo que sembraba le generaban espinos y cardos. Y lo hacía con dolor, cuando antes el labrar la tierra no generaba ningún dolor, ni angustia, ni desesperanza. ¿Cuánta gente siembra en su campo y llega una tormenta, una inundación y se destruye? ¿Por qué? Porque eso no era la bendición. ¿Sí? La bendición no trae destrucción. A lo que llevo esto es: hasta que vino Jesús, volvió a conectar esa bendición. La Biblia la describe en el libro de Gálatas, que Jesús se llevó toda maldición de la ley, la sufrió, para que la bendición de Abraham viniera a todos los hombres y a los que creen especialmente. Por lo tanto, el Edén otra vez está en operación. El Edén está contigo. La bendición está contigo. Efesios capítulo 1, verso 3, dice que hemos sido bendecidos con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahí está la bendición. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ponerla por obra. Detonarla. La bendición ahí está, pero hay que detonarla. Y esto es a través de sembrar. Vamos a ir a un corte y regresamos para los puntos finales de este mensaje. Confío en Dios que te está sirviendo. Ahora bien, veamos cómo la palabra de Dios habla de tipos de semillas. La palabra de Dios le dijo a la serpiente: de una mujer nacerá la semilla que te destruirá desde la cabeza, y tu semilla solamente podrá tratar de engañarla o le atacará el calcañar. Semilla. Hay semillas correctas, buenas, y hay semillas malas. Sí. La misma escritura en la maldición. Cuando el hombre pecó, entró en el concepto de maldición. La maldición no es más que la ausencia de la bendición. Sí. Y esa maldición, aunque la semilla pudiera estar buena, en el ámbito de la maldición iba a producir espinos y cardos. Es la bendición lo que hace detonar que la semilla crezca tremendamente, ¿sí? Pero hay semillas que ya traen información de maldición. La misma simiente del hombre sin Cristo es una semilla corruptible, echada a perder. La Escritura dice que todo hijo de Dios es nacido de una semilla incorruptible, que es la palabra de Dios.
que vive y permanece para siempre. Hay quien me comentaba que la semilla trae información. Todo semen trae una información genética, ¿sí? Y se basa en palabras. Es palabra. Toda forma de información se traduce en palabra. Pues las semillas que venían del Edén traían información de vida. Y hay semillas que traen información de muerte. Hay bacterias que se reproducen que lo que hacen es matar. Por el pecado cambiaron su concepto. Yo les he explicado bastante que cuando el pecado entró, todo vino patas para arriba. Todo se desordenó. Otra vez todo se vació, todo estaba en desorden. Y hasta que vino Jesús, otra vez viene a llenarlo todo, porque Él es el que lleva todo a plenitud. Y viene a ordenarlo todo otra vez. ¿Sí? Varias veces la tierra se desordenó y se vació. Pero ahora, en definitiva, Jesucristo lo está llenando todo en todo. Y está poniendo orden. Él vino a ordenar que se establezca su reino, su imperio. Ahora bien, sigo hablando acerca de las semillas. Cuando el hombre transmite su semilla, pues transmite genética, transmite información, cosas buenas y cosas malas. Tú puedes heredar no nada más coches, carros, puedes transmitir también hasta enfermedades, actitudes también. Unas se van desarrollando con el crecimiento, el carácter, pero hay cosas también genéticas que se está desarrollando a través de la semilla. A lo que voy es esto. Cuando tú siembras la semilla de la palabra, ella lleva toda la información para generar vida. Cuando tú siembras una semilla que no es conforme a la palabra, esa semilla también trae información que te pueda traer muerte. Lo importante es que quiero que comprendas que Dios estableció la siembra y la cosecha. Así dice: el que siembra para el espíritu segará vida eterna, el que siembra para la carne segará muerte. Son semillas que tú vas sembrando. Pero la única manera de reproducir o de multiplicar va a ser a través de estos principios. Tú quieres que se fructifique finanzas sanas, tienes que sembrar conforme a esta bendición. Y vamos viendo esto. Mira, la Biblia describe que la única manera de salir del cerco de pobreza es con base precisamente a la bendición. Tú no vas a salir del cerco de pobreza con tu trabajo o con tu intelecto o con buenas vibras. No, es la bendición lo que te va a llevar. Es más, en el libro de Deuteronomio, fíjate lo que dice la Escritura. ¿Sí? En el capítulo 8, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo sacó muy rico. Lo sacó con grandes riquezas, despojaron a los egipcios. Pero les dijo: miren, cuando ustedes entren a la tierra prometida, no se vayan a olvidar que no fue tu fuerza ni tu habilidad la que te trajo tanta riqueza, sino fui yo. En el versículo 17 dice, 8:17, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Dice Dios: no lo vayas a hacer, sino acuérdate de Yahweh tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿Y cuál era el pacto? ¿Cuál era ese pacto que juró Dios con sus padres? Dice la Escritura. Ve al libro de Génesis. Y en el libro de Génesis Dios estableció esta bendición. Dice la Escritura, capítulo 22, versículo 15. Y llamó el ángel de Yahweh a Abraham segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Yahweh, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos, y en tu semilla serán benditas todas las naciones de la tierra,
por cuanto obedeciste mi voz. Es la semilla de fe. La semilla de la palabra es lo que contiene toda esa bendición. Y Dios es el que te da semilla. Él te la entrega. Por ahí vas a recibir semilla. Algo de dinero. ¿Qué? ¿No que la semilla es la palabra? Ojo, acuérdate que la semilla tiene cáscara. Y dentro de la cáscara está el núcleo de esa semilla. Pues para la palabra, que es la verdadera semilla, tiene cáscaras. Una de ellas puede ser dinero con el cual se paga a los predicadores que van a llevar la semilla. Es semilla. Cuando tú arrojas dinero para que el proyecto de Dios siga caminando, para que la palabra de Dios se siga extendiendo, eso es sembrar. Tú lo siembras en especie de dinero, pero ahí va la semilla implícita. Es la palabra que esos recursos se van a utilizar precisamente para extender. Ahora bien, cuando el hombre pecó, entró la maldición y la maldición hizo un cerco de pobreza. La pobreza es un principio satánico de muerte y de maldición. No es algo que le corresponda a la gente. Es más, la primera asignatura de la unción en Jesucristo dice: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ungió para dar las buenas nuevas a los pobres. Lo primero que vino a quitar es la pobreza, porque la pobreza detiene el plan. Una persona podrá tener muchos deseos de hacer, pero con falta de recursos está detenido. Por eso Dios no tiene pleito con el dinero, sino con tu actitud para con el dinero. Cuando tú vas en búsqueda del dinero vas a cometer errores, pero cuando tú vas en búsqueda del plan original de Dios, el dinero va a venir a ti. Vamos a estar hablando de algunos ejemplos bíblicos al respecto, sí. Pero lo primero que quiero hablar es precisamente de acerca de cómo sembrar conforme a la bendición. En la Biblia, el primer hombre que se dio testimonio, que sembró, fue Caín. Dice la Escritura, Caín, el hijo mayor de Adán, después del pecado, sembró y trajo una ofrenda. No era malo sembrar, era bueno sembrar, pero él estaba ya operando en principios de maldición que le costó mucho trabajo levantar una cosecha. Entonces, cuando te cuesta a ti trabajo o cuando dices, eso yo me lo gané con el sudor de mi frente, pues tratas de guardarlo mejor porque te costó. Y a Dios no lo reconoció como el que lo enriquecía. Se olvidó. Acuérdate que habíamos hablado en Deuteronomio, que cuando entres y empieces a enriquecerte, no digas que tu mano lo hizo. Es por eso que Caín, trajo una ofrenda. No fue la primera, no fueron las primicias. En cambio Abel, aunque él tenía otro oficio, trabajaba con las ovejas, era un pastor, trajo la primicia, lo mejor, el más gordo, porque reconocía de dónde venía la bendición. Puede ser que tú trabajes mucho y que digas, yo siembro, pero si tú no reconoces y si tú no eres agradecido y dejas que la bendición sea, no tu esfuerzo, sino que la bendición sea la que te enriquezca. Así dice Proverbios 10:22, la bendición de Yahweh es la que enriquece y no añade tristeza. Caín operó en principios de maldición, por eso operó en codicia y avaricia. Él no le trajo lo mejor a Dios. En cambio, al ver que Dios estaba agradado con la ofrenda que su hermano Abel le estaba dando, lo envidió y terminó matándolo. Pues vamos a seguir hablando de estas cosas en el próximo programa. Hay más cosas que vamos a hablar acerca de la semilla. Vamos a hablar desde Génesis hasta Apocalipsis, porque la ley de la siembra y la cosecha es la que está vigente. Así dice en el Evangelio de Marcos. Si tú entiendes la parábola del sembrador, entiendes todo el principio del Evangelio. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. De mi parte, yo te invito a que nos sigas a través de las redes sociales.
en este canal de IR Ministerios. Suscríbete y comparte estos mensajes. Yo sé que van a ser de bendición para muchos. Asimismo, sígueme por favor a través de IR Ministerios en el Facebook o en IR Ministerios en Twitter y en Instagram. De mi parte te bendigo. Declaro que esta palabra, el espíritu de revelación y de entendimiento te aclara, te ilumina y puedes tomar. Recíbelo. Cree la palabra de Dios y empieza a confesar que tú eres un sembrador igual que tu padre. Que eres un hombre, un labrador de la tierra y que tú operas en esa bendición que Dios te ha entregado. Nos vemos la próxima semana y recuerda, Jesucristo, tu palabra es poder.